ahora. Siempre hablar de mujeres cuando solo hay mujeres es más fácil, es más cómodo, es más sencillo, porque tenemos que reconocer que los varones en algunas oportunidades se sienten aludidos por algunas cosas que vamos a decir. Así que a mí me da mucho agrado que aquí pues solo habemos mujeres. Eso nos da libertad de platicar de algunas cosas y de ser sinceras y honestas en las posiciones que nosotros tenemos, sin que ofendamos a nadie, sin que nadie se sienta herido ni retado. Hoy vamos a ver siempre la serie Las Sabias y Audaces, la lección número 4, y el día de hoy vamos a hablar de una mujer que se considera, se sabe que era guapísima, bien, bien bonita. El nombre de ella es Abigail y su nombre significa mi padre es alegría. Las fotos que ponemos ahí son imágenes que encontramos, pero no lamentablemente en aquel tiempo no existía una manera de que quedara grabada el rostro de las personas. Pero la Biblia sí tiene bastantes detalles, bastantes identificaciones acerca de cómo podían haber sido estas mujeres. Y entonces se sabe que Abigail era una mujer muy hermosa, era mujer guapa. Y hoy vamos a ver algunas cosas más. Así que, como siempre se lo pido, abra su libro, la Biblia, o abra su teléfono en la aplicación de la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y vamos a ir juntas leyendo las visuales y también, pues en algún momento participando. No se sienta mal si no le doy participación en algún momento, porque lo que no quiero es ponerlas en problemas, ni nerviosas, ni que se sientan cohibidas. Así que según yo voy calculando, les voy a ir dando participación. En esta introducción vamos a leer que dice que en el primer libro de Samuel, capítulo 25, leemos la historia de Abigail, esposa de un hombre que quiero que se aprenda el nombre, Nabal. Es la única vez que aparece este nombre. Nabal no es un nombre común en los relatos bíblicos. Era una mujer inteligente y hermosa. Este capítulo cuenta la historia de una mujer, y mire las letras rojas, que ejercitó su independencia en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Ella ejercitó su independencia y su sabiduría para evitar un desastre potencial. Bueno, ¿qué vamos a decir con respecto a esta primera visual? Hermanas, sabemos cómo empezamos la primera lección recordando las palabras de Dios hacia Eva. ¿Recuerdan? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así dice la Reina Valera. En otras palabras, ya no te mandas tú sola. Ahora tu esposo es el que tiene dominio sobre tu vida. Tú vas a estar bajo la guianza, bajo las direcciones de tu esposo por haber desobedecido a Dios. Es un concepto bien natural, es un concepto que se ha manejado por siempre y Guatemala no es nuestra excepción, ¿verdad? Ustedes saben que aquí
han habido muchos hombres machistas, machistas, machistas. Y a ver, quiero escuchar. ¿Quién creen ustedes que tiene la culpa de que los hombres sean machistas? Nosotros. La mamá. La mamá. Ah, muy bien, qué bueno que estamos conscientes. Nosotras mismas hemos equivocado la manera en que muchas veces educamos a nuestros hijos. Nosotras mismas hemos creado patrones en donde los jóvenes crecen con esa idea machista. Gracias a Dios, yo creo que ya son bastantes años, quizás todas ustedes puedan decir, ah, yo hice un trabajo diferente con mis hijos. Qué bueno si así fue. Y si no fue así, pues háganlo con los nietos. Vale la pena que enderecemos el camino y vamos a ver en esta lección que en realidad, como lo dijimos desde la primera, Dios no quiere tenernos a nosotros con el pie aquí en el cuello y haciéndonos de menos y dándonos chance a sentir que no tenemos voz, voto, participación, nada. No, en realidad Dios ha hecho un trabajo de reivindicación por su gracia, por su misericordia. Lo vimos en el caso de Rahab, lo vimos en el caso también de Ruth, Noemí. Dios ha sido bueno. Pero entonces nosotras también tenemos que aprender a poder crear eso. Quiero contarles que yo me arrepiento mucho, mucho, de que cuando mis hijitas estaban chiquitas, Tony estaba muy ocupado en sus labores empresariales, porque en ese tiempo no éramos pastores, pertenecíamos a una iglesia, servíamos, pero teníamos nuestra empresa y no una, gracias a Dios, tuvimos varios negocios y entonces Tonito se dedicaba realmente a trabajar secularmente para poder sostener la familia. Y entonces yo equivocadamente hice lo mismo que vi con mi mamá. Como mi papá también trabajaba afuera y cada 15 días lo mirábamos, pues yo no metí a Tony en nada. En mis recuerdos, Tony jamás cambió un pañal. En mis recuerdos, Tony nunca bañó a mis hijas. Tal vez las durmió, las abrazó, jugó con ellas, pero en muchos momentos yo lo atendía a él como que él era, ¿qué le diría? Una visita, ¿verdad? Que regresaba en la noche, que había que darle su comidita, no moleste, mi hija, no moleste para que su papi descanse, y no lo involucré mucho. Ahora yo me arrepiento. Me arrepiento porque creo realmente que tan bonito que es que los papás estén involucrados en la vida de los hijos, pero nosotras a veces cometemos esos errores y a veces les quitamos ese gusto a los padres de poder realmente involucrarse sentimentalmente, físicamente, etcétera, ¿verdad? En muchas cosas. Y entonces a veces, pues muchas madres también han hecho una labor en donde a las hermanitas inclusive les dice, usted sirva a su hermano, ¿verdad? Y el hermanito no tiene ni que hacer nada porque él es rey de la casa, ¿verdad? Errores que cometemos. Y aquí nos va a enseñar Abigail que a pesar de que ella seguramente fue instruida en una manera similar, pues Dios le dio sabiduría, porque así se llama la serie, ¿verdad? Las sabias y las audaces. Y es que Dios le dio a ella también sabiduría. Le dio sabiduría para tomar decisiones y no quedarse paralizada. Ay, es que mi esposo, ay, es que no sé, ¿verdad? Y entonces creo que es una enseñanza muy actual que todas podemos aprender algo y podemos ponerlo en práctica para nuestra vida. Así que dice esta segunda visual que Abigail era una mujer valiente que hizo lo mejor en una situación difícil
que los años vividos, miren, me encantó esa declaración. Los años vividos con Nabal, su esposo, que no era muy sabio, que digamos, no la volvieron amargada y vengativa. El Señor honró a Abigail por su consistencia, su generosidad y por su disposición de hacer lo que es correcto sin importar la dificultad. Así que creo que vamos a aprender bastante de esta mujer que a veces a mí me ha tocado escuchar, porque en ese caso yo no tengo ni una sola queja. De verdad, Tony ha sido un hombre de paz, ha sido un hombre que no me da a mí qué hacer, un hombre con el que yo no he tenido que tener así lucha libre. Gracias a Dios, no. Y les cuento que el sábado hicimos en los matrimonios un sketch donde nos pusimos guantes y cascos de boxeador y hicimos un ring. Estuvo muy bonito. Lástima que nadie grabó, lástima que no hubo mayor cosa ahí, pero nos sentimos contentos con toda la retroalimentación que tuvimos. Porque en realidad los esposos muchas veces entramos en peleas fuertes y a eso fue lo que hicimos nosotros ahí, una representación, ¿verdad? De cómo el esposo le puede decir cosas a la esposa y la esposa se pone al brinco, ¿verdad? En responderle. Entonces, eso es algo natural que lamentablemente pasa. Y pues Naval era un hombre difícil, ya lo vamos a leer, pero interesante que Abigail no se amargó, no tenía una actitud negativa, una actitud amargada, mala, pleitista, sino que mostró que en realidad ella era creyente en Jehová de los ejércitos, que ella conocía a Dios. Y eso pues nos importa. Vamos a hablar de su carácter, vamos a hablar de su tristeza en algún momento y de su alegría. Así que vamos a empezar. Capítulo 25, verso 2. Capítulo 25, verso 2. Por favor, Areli. Con gusto. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. ¿Hasta cuánto? ¿Solo Hasta el ahí, solo versículo el 2? 2. ¿Verso 2? Y oiga la Ah, pregunta, no cierre ok. su micrófono. ¿Cómo era entonces este señor? ¿Cómo era este señor? ¿Y Y qué estaba haciendo según dice ese versículo? Trabajando. estaba esquilando sus ovejas en Carmel y era, solo decía que tenía una hacienda y que era muy rico, Ah, ¿verdad? muy Pero bien. no dice qué carácter tenía ni nada. Ujú, Ajá, ajá, así es. Ahí todavía no hemos ujú. entrado al carácter, pero era rico. Yo les Cabal. voy a decir, mire, ya que estamos en la gran confianza, ¿a quién no le gusta un hombre rico? A todas, honestamente, ¿verdad? Honestamente. Yo recuerdo un amigo que teníamos nosotros y de aquel decía, yo soy feo, pero el pisto me endereza. En realidad, el dinero es una característica que a los varones en su momento les da un plus, ¿verdad? Es un plus en cualquier varón el hecho de que eh, tengan su dinero, sepan trabajar, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que Naval era muy rico. Fíjese, tenía 3,000 ovejas y tenía 1,000 cabras. Para nosotros que no somos de campo, tal vez no tenemos idea de qué representaba esto, pero esto era dinero, era mucho dinero. Cuando ven ustedes también las características de Abraham, también habla de miles de ovejas, miles de camellos, o sea, esto era alguien que había sido
inteligente, que había sido buen negociante, que sabía hacer su trabajo. Y sobre todo, también importante, que él era trabajador, porque no estaba ahí sentado echándose aire, no, dice que era el tiempo de la esquila, así que él estaba esquilando, ¿verdad? Vamos a dejar esa característica aquí en la mente para que sigamos adelante. A ver, Glendita va a leer el mismo capítulo, versos del 4 hasta el 11. Muy bien. Del 4 dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Uh-huh. Le voy a leer ese pedacito en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es ese tipo, David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dársela a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Entonces la pregunta a Glendita, ¿cómo fue esa respuesta grosera que dio Nabal? Cabal, cabal fue respuesta grosera, ¿verdad? Porque haciéndose que ni siquiera sabía quién era David y que él no tenía por qué darles su alimento a Ajá, ellos. ajá. Y fíjense que haciéndose, ahí lo dijo perfectamente, porque si yo no sé quién es él, ¿cómo voy a saber que es hijo de Isaí? ¿Cómo voy a saber que es hijo de don Juan, que es hijo de don Pedro, si ni siquiera sé quién es? Se estaba haciendo, Sí, cabal, se estaba haciendo. se estaba haciendo. Entonces podemos decir realmente que esas respuestas fueron feas. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es esa persona? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Y díganme ustedes qué sensación les da cuando alguien dice esas palabras. ¿Quién se cree? ¿Qué sensación les da a ustedes de la persona que las dice? ¿Como ¿Será bien altivo? humilde? No, como No, que altivo, hace de como... menos al otro y Mm. que se cree él mucho más, ¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. Tenía orgullo naval y los trata hasta de bandidos, sabiendo que su gente ya le había contado, porque David le dice en el mensaje, pregúntale a tus pastores, porque los pastores habían recibido de parte de David un cuidado. Nosotros como no somos de granja, no somos del interior del país o quizás de niñas, no sé, alguna tuvo experiencia. Yo con mi abuelita me iba al rancho, me recuerdo que era donde mi abuelita me llevaba porque ella era de ahí y ahí es donde yo tuve contacto en algún momento, ¿verdad? Con ganado, con caballerizas, cosas así, pero cuando uno no tiene la costumbre, no sabe qué peligros pasa la gente cuando tiene que llevarse los animalitos por esos grandes territorios donde que hay montaña, que pueden aparecer animales feroces, pueden aparecer bandidos, etcétera.
Y esa era la situación que le pasaba a la gente que se dedicaba a esto. En este caso, los siervos de Nabal, los pastores eran un grupo y los esquiladores, que son los que le quitan la piel a la oveja, es otro grupo. Así que los pastores seguramente le habían dicho a Nabal que habían sido cuidados, ¿verdad? Protegidos por este grupo de personas a cargo de David. Así que fue una grosería lo que realmente él les contestó. No se mira en él un deseo de querer ayudar. A ver, interioricémonos nosotras. ¿Alguien quiere contar algo que ha visto que pueden hacer algunos esposos y que uno dice, ay, no, qué barbaridad, ¿y qué le costaba? ¿O por qué dijo así? ¿Alguien quiere contar algo? No. Bueno, yo, por ejemplo, tengo familia que recuerdo que en algún momento me contaron algunos de mis familiares, la podés creer que el menganito le pidieron favor al salir de la iglesia, mires, no me da un jaloncito con el carro vacío, no, no, voy para otro lado. Y no era cierto, simplemente no le dio la gana a dar la ayuda, ¿verdad? No, no, para qué va a meter gente a su carro? También a otras ahí me han contado en familiares, ¿verdad? Que también se molestan en algún momento, ¿verdad? O con el hijo, o con el hermano, o con el esposo, porque tal vez le dicen, ¿para dónde vas? Voy a ir a la zona 1. Pasame dejando a tal y tal. Ay, no, 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 no quiero. Yo voy por otro rumbo, voy por otro lado. Y a veces los varones no todos son accesibles. No todos los varones son accesibles. Y yo creo que eso es una realidad que tenemos que aceptar, que no todos los varones, los hombres, son generosos, son serviciales. Así que si usted tiene a su esposo, a su hijo, a su hermano que es generoso, que es cuidadoso, que no es grosero, aprécielo, aprécielo, elógiele, elógiele cuando haga cosas, diga, ala, como tú no hay otro, ala, Dios te bendiga, mira qué bendición como eres, dígale, la que te lleves se va a sacar la lotería contigo. Porque mire, son cosas que no son normalmente normales. No todos los hombres son así. Yo tengo esa bendición. Tonito es una persona que a veces era, el problema conmigo era al revés. Ay, no, Tony, ya no te ofrezcas tanto. No, hombre, ya parale demasiado, ya todo lo quería él, no importaba la hora, el día, no. Entonces, así es, no todas las personas somos iguales, ¿verdad? Y en este caso hay hombres que son muy buenos y hombres que son duros, toscos, rudos, ¿verdad? Así que vamos a ver, ahora tengo ahí a Lili precisamente para que me leas versos 12 y 13 del mismo 25 y me contestes la pregunta. Okay. Los ayudantes regresaron a donde estaba David y le contaron lo sucedido. Entonces David les dijo a sus hombres, preparen sus espadas. Y tomando sus espadas, David y 400 de sus hombres se fueron a atacar a Nabal, mientras 200 de ellos se quedaron a cuidar lo que tenían. La reacción de David fue de muchísimo enojo, mucha rabia porque ellos habían actuado correctamente, habiendo podido hacerlo diferente. Ellos los cuidaron, los protegían, siendo ellos unos guerreros casi que invencibles. Daban ellos su ayuda, su protección a los pastores, y cuando tuvieron necesidad, pues fueron completamente humillados, porque eso fue lo que hizo Nabal, humillarlos a todos, cuando solo pedían lo que quisieran, como que las sobras, solo un poquito para comer.
Imagínense cuánto tenía, ¿verdad? 3,000, 1,000. ¿Qué le costaba una? Dos, no sé. No sé realmente qué cantidad pudo haber él decidido dar, pero no quiso, no quiso. Era un pleitista. Dice la respuesta que pusimos acá. Tomen sus espadas, dijo David, se ciñó la suya y salió con 400 a pelear contra Nabal. No sé si ustedes han visto que en algún momento en las calles alguien le contesta mal o le trata de echar el carro al otro y resulta que se bajan ahí. Nos estaba contando un hermano que una vez él estaba muy molesto porque el de adelante no pasaba. Y cuando esta persona como que se le atravesó, él veía que había oportunidad de él haber pasado, pero se le mete. Entonces viene él y se enoja, ¿verdad? Y le pitó bien fuerte y se le pegó y dijo, no lo voy a dejar salir. O sea, no me puede hacer nada porque le voy a topar aquí la puerta del carro. Lo que él no contaba es que venía el carro lleno, dice, y de las otras puertas se bajaron 4 y 5. Y entonces ya él se asustó y dijo, ay, no, disculpen. La verdad es de que a veces las circunstancias se pueden poner así como David, ¿verdad? Que se fue con 400 y iba decidido a matar a todos, no solamente a Nabal, sino él dijo, aquí acabo con todos. Lo que decía Lili es bien certero. Hombres casi que invencibles. Si nosotros nos damos a la tarea de poder leer un poquito más, nos vamos a dar cuenta que este grupo que se llegó a conocer como los valientes de David, de veras eran personajes excepcionales. Eran personajes, casi le diría yo, que como las películas que vemos ahora. Hombres diestros con las dos manos. Si alguna vio Matrix, ¿verdad? O Matrix, que se mira ahí que se le vienen un montón de personas encima y un solo hombre que se lo quita, que es así eran los valientes de David. Es que yo le digo a Tony, increíble el potencial que tenían estos hombres. Por ahí les voy a dejar la cita, o hermana Jenny, que es tan buenísima, ¿verdad? Para darnos esto, pero es solo 2 capítulos atrás. Segundo libro de Samuel, no es atrás, es adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Les dejo la tarea para que ustedes puedan encontrar los nombres de estos 30 valientes. 30 valientes y se van a dar cuenta la descripción que deja la palabra de Dios de cada uno de ellos. Y en realidad era meterse en un gran problema. Por eso es que podemos decir que en realidad Nabal era bien insensato. ¿Qué? Ahí vamos a ver, mejor no me adelanto. Sigamos. Y la pregunta sería, ¿usted ha reaccionado impulsivamente alguna vez? ¿Alguna de ustedes si le ha salido el tiro por la culata? Y, ¿a qué me metí? Yo me recuerdo cuando era bien jovencita, yo creo que ni teníamos a Carolyn siquiera. Una vez nos enojamos con Tonito y como él es una santa paz, esa vez no me acuerdo qué me dijo y yo recuerdo que yo así me envalentoné y me le fui así como, ay, se levantó Tony, ahí como es enorme porque yo soy chiquita. Se me vino así y me dijo algo así como, ¿qué? Ay, dije yo, ay, santo Dios. En realidad, a veces uno reacciona impulsivamente y se mete en problemas que no necesita meterse. Yo creo que ese es el primer llamado a nuestra conciencia. Aprendamos a tener dominio propio. No seamos muy boconas. No seamos demasiado airadas. Tenemos que aprender a sujetar nuestra lengua, nuestros ademanes, nuestros gestos, ¿verdad? Porque todas nos ha pasado en algún momento
que en realidad uno reacciona según el impulso. Respóndanse ustedes mismas. ¿Qué hacen cuando se enojan? ¿Realmente ya se pusieron ustedes a evaluar? A ver, ¿cómo soy yo realmente cuando me enojo? ¿Cómo soy? A mí me gustó mucho, ¿verdad? Que con Tony, cuando hemos hablado a veces de algunas cosas, nos hemos tenido que reconocer que en algún momento ni uno mismo se da cuenta que uno puede ser muy hiriente, que uno puede ser muy grosero, que uno puede ser quizás injusto, etcétera, ¿verdad? Así que evalúese, ¿cómo es usted cuando se enoja? ¿Cómo realmente es usted? ¿No cree que debe orar antes de actuar? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Y la única manera de poder hacerlo es cuando uno se contiene, ¿verdad? Porque cuando uno no se contiene, qué oración ni qué nada. Ahí va uno para encima, o van las palabras, se le desbordan de los labios, ¿verdad? Los pensamientos, pero en realidad lo ideal sería llevar esas cosas a Dios, poder actuar dependiente de Dios, que sea Dios el que de alguna forma le ponga a uno un freno. Si oráramos antes de actuar, muchas cosas nos las evitaríamos. Así que bueno, es la primera reflexión. Vamos ahora, tengo aquí en cámara a hermana Sheni. La pregunta número 4 dice, uno de los siervos de Nabal contó a Abigail lo que había sucedido. ¿Cómo calificó el siervo a su amo Nabal? Según los versos 14, 15, 16 y 17. Bienvenida, Sí, Vilma, ya te vi conectada, no tengas pena, no te vamos a dar participación, sé que estás ocupadita, pero qué bueno que te conectaste. amén. Bueno. Versículo 14, iniciando, dice, pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo, y él los ofendió. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal, ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras apacentábamos las ovejas. Piensa bien lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Ah, muy bien. ¿Qué calificativo usó entonces este siervo para Bueno, Nabal? que Nabal era un hombre malvado. Mm. Y vemos aquí que este siervo, en lugar de ir con Nabal, puesto que contra él venía David, ¿va? Fue con Abigail, la esposa, ¿va? Porque me imagino que como lo conocían bien como era, en cierto modo le tenían miedo los siervos, los trabajadores, ¿verdad? Entonces, prefirió ir mejor con la esposa a contarle qué estaba pasando o qué iba a suceder. Sí, qué ¿Verdad? bien esa reflexión, hermana Jenny. Definitivamente, cuando nos vamos a otras versiones, dice, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, nuestro amo naval es tan malo, que nadie se atreve a hablarle o a decirle nada. También en algún momento en la palabra de Dios para todos dice, sino que nos cuidaban, nos protegen, vamos a ver cuál fue el que leí. Ay, miren qué barbaridad se me. Pero digo, viendo aquí que Dios nos envió mensajeros.
Muro. En el 15 dice, nos trataron bien cuando estuvimos con ellos. Sí. Ujú. Pero le acabo de leer ese que dice, Tabal es tan malo. Ah, trataron muy bien, nunca. Ese es en la segunda parte del 17. Pues Ah, él es un hombre tan perverso, dice Reina sí, Valera. exactamente. Así Naval tiene, aquí dice también, tiene tan mal genio, ¿verdad? Tan mal genio que no se le puede ni hablar. Y yo pensaba, ay, qué triste que traten y que ya conozcan más o menos eso de una persona. Y aquí sí diría yo, no importa que sea solo hombre, sino qué triste que digan algo así también de las mujeres, porque no crea usted que solo los hombres son de mal genio. ¿Verdad? A mí me da tristeza, ¿verdad? Que cuando Tony molestamos siempre también decimos, ¿verdad? A ver cómo amaneció, a ver si amaneció de buenas o de malas. Amaneció con el pie derecho o con el pie izquierdo, porque pasa, hay personas que son bien difíciles de tratar, que tal vez usted quiere platicar algo normal, pero si esa persona está de malas, ni siquiera da chance. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que se dijo de Naval. Vamos a poner la respuesta. Nuestro amo respondió con insultos, es de mal genio, saherido, significa insultar, tan perverso, trató mal, los insultó, es tan malo que no hay quien pueda hablarle. Pues triste realmente la calificación que le dan a Naval. Y vamos a decir que, claro, hay bastantes varones que si realmente no están bajo el temor de Dios, muchas veces así van a ser sus reacciones. Lo triste es que hay algunos que también están temerosos de Dios, pero no se han dejado moldear y hacen lo mismo. Más triste aún que mujeres tengamos reacciones como esas. Ay, a mí le voy a decir que todo eso me da duro, ¿verdad? Porque en realidad uno a veces se ha dejado llevar por el mal genio y a veces uno ha cometido errores. Le doy gracias a Dios, por ejemplo, con mis hijas, tal vez con otras circunstancias posiblemente todavía me pase, pero yo he visto que gracias a Dios ha habido una mejoría. Mis patojas mismas, ellas me dicen, a la mamá cómo has cambiado, a la mamá todo lo que has estudiado, ahora ya no, eh, la manera en que nos aconsejas, la manera en que nos decís las cosas ya es diferente. Ay, yo digo, ay, gracias Dios, gracias. Voy a decir que a veces me siento también frustrada porque mejor me callo con tal de no tener problemas y a veces tengo ganas de decir más, ¿verdad? Pero en realidad pues hay que pensar qué conviene, ¿verdad? Y en este caso vemos que esta situación ha llevado a David a tomar asunto. Pero el comentario de hermana Jenny, preciso. ¿Por qué no a Nabal directamente? ¿Por qué a Abigail? Ah, porque ella era más accesible, porque ella seguramente había sembrado en el corazón de todos estos siervos, conmigo sí pueden hablar. A mí me pueden contar las cosas. Yo voy a tratar de ver qué hago. Yo resuelvo. Cuando yo era niñita, mi papá era bien de mal genio. Y aunque fue muy buen papá, cada vez que yo le pedía un permiso, él no tenía otra palabra más que no. A la papá me da no. Pero mira, no. Y a veces así como ya no me diga nada. Ay, yo temblaba con mi papá cuando me decía que me iba a preguntar las tablas. Ay, yo sufría. Ay, Dios santo. Yo recuerdo que era ¿qué le diría? Un martirio saber que él iba a regresar porque me iba a preguntar las tablas. Y recuerdo que una vez ya íbamos por la del 7, la del 8, y yo estuve a estudiar y muy bien. Y llegué a la del 9 y cuando me 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 19, 9 por 4. ¡Ah! Y entonces él se empezó a reír y me dice, ¿por qué está llorando? Porque usted me va a pegar.
Y me recuerdo que fue la primera vez que mi papá me reaccionó así, no llore, hombre, no le voy a pegar o no te voy a pegar. Pero mire, mi papá era bastante difícil. Cuando yo hablo con él estas cosas, él a veces me dice, no me acuerdo, me dice. No me acuerdo, me dice mi papá. Ya tiene 83 años mi papi y ha sido muy buen papá, pero sí fue bastante inaccesible. Y cuando eran cuestiones de la iglesia, yo a veces le pedía permiso para ir a una reunión, a una excursión y siempre era no. Y a mí me tocó en ese tiempo una Abigail, porque mi mamá era la intercesora. Tan linda mi mamá. Siempre me decía, déjalo así, yo lo voy a convencer, yo le voy a hablar. Y tan linda mi mamá porque yo nunca los oía a ellos pelear. Sí, mis papás seguramente pelearon, pero yo, gracias a Dios, jamás hicieron escándalos en frente de nosotros. Y mi mamá me contaba a mí después y me decía, yo le estoy, mira, si tú eres un gran papá, pero tú no la vas a llevar, ¿por qué le vas a robar esa bendición? Mira que va con el colegio, mira que va con sus amigas, mira que el papá o la mamá de fulanito de tal la invitaron. No le robes lo que tú no le puedes dar. Mira, y pasaba así, pasaba. Y recuerdo que mi papá, el último día, si era para el día sábado, el viernes me llamaba. Vení, ¿querés ir? Sí, sí quiero ir. Va, arregle sus cosas, pues. Corriendo a ver qué hacía. Pero yo decía, mi mamá tan linda porque lo convencía. Así que tenía un poder mi mamá, gracias a Dios por las buenas, de convencer a mi papá. Y creo que a nosotras a veces nos faltan esas cosas. Tenemos que aprender a ser como Abigail, más accesibles. Yo le quiero volver a decir que muérdase la lengua. A veces yo sé que nos dan ganas de decir esto y lo otro. Muérdase la lengüita, escuche más de lo que va a hablar y pídale al Señor sabiduría qué debe decir, porque a veces las cosas se pueden quedar en cosas sencillas, pero si nosotras tenemos una mala intervención, agrandamos el problema y lo podemos volver mucho peor. Y aquí vemos nosotros a estos hombres llegando con Abigail. Y quiero volver a recordarle el tiempo, Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo. Quiere decir que las mujeres realmente estaban bien apachurradas. No habían libertades, pero ella confiaba en Dios. Ella era una mujer temerosa de Jehová. Ella sabía que ella tenía la gracia de Dios con ella. Y eso a nosotras a veces se nos olvida, hermanitas lindas, y creemos que todo es una batalla personal. Pero no, Dios pelea nuestras batallas. Inclusive a veces se usa en algunas versiones la palabra Belial, ¿verdad? Porque este hombre era casi que del diablo, ¿verdad? Era tan tremendo, ¿verdad? Así que, bueno, ahí ya empezamos a ver ese carácter de mujer temerosa de Dios que tenía Abigail. ¿Qué hizo Abigail y cómo era ella? ¿Qué sugiere de ella? Las provisiones que preparó. A ver, Soniecita Mérida, ¿tiene su Biblia abierta? ¿Ya encontró el capítulo 25 o le damos participación a alguien más para que usted no se agobie? No, yo creo que sí estamos. Capítulo 25, primer libro de Samuel, versos 18, 19 y 20. Primera de Samuel, capítulo 15, 25. 25. Muy bien. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió. No, mamita. Es primer libro de Samuel. Ujú. Sí, No. aquí dice Primera de Samuel. Capítulo 25.
verso 18. ¿No, Soniecita? Hermanita. Bye. Soniecita Roque. Me salí un rato porque me quedé sin internet y me costó volver a entrar, pero aquí estoy. Qué bueno. Dice el 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y los cargó todos en asnos. Y dijo a su criado, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Ah, muy bien. Y entonces, ¿cómo cree usted que era ella según todo lo que ella preparó ahí? Ahí era una mujer, yo digo, imagínense que vivía con un hombre tan feo, de mal carácter, prepotente, pero al mismo tiempo ella no le tenía miedo, ella no le tenía temor. Ella era una mujer bien sabia, ¿verdad? Y también vemos que era dadivosa, era una mujer muy buena. Me imagino que así como llevaba esa cantidad de comida, porque imagínense, llevaba racimos y ovejas guisadas, 5 ovejas guisadas. Yo digo, era una mujer, bien linda, porque yo me imagino que ayudaba a toda su gente, les daba comida, porque me imagino que se hacía tanta cantidad y todo el mundo la quería porque miraban cómo era el corazón de ella. Tenía un corazón maravilloso, pero además sabia, pero tenía su carácter. No se dejó apachurrar por el hombre este. Y ella tomó la decisión, o sea, no era mujer de aquellas que decían lo que el marido, sino que ella pensaba, ¿verdad? Ajá. Bueno, esto es lo mejor porque ella pensaba en lo mejor también para el esposo, porque si David venía y Claro. atacaba, Claro. entonces pienso que una mujer con mucha sabiduría que tomó las mejores decisiones para defender no solo a su esposo, sino a su gente. A Y todas. yo pienso que eso vio también David en ella, ¿va? Que era una mujer atrevida. Y de verdad que yo no había, yo sabía que era esposa de David, pero no me detuve a que había sido esposa de Nabal. Ajá, Gracias, ajá. Glendis. Qué bueno, Soniecita, muy bien. Fíjense que arregló provisiones y decidió, ¿verdad? Lo que decía Soniecita aquí es que ella no estaba temerosa, no era indecisa. Ella vio que había una necesidad. Ella tomó valor, no estaba apachurrada en el sentido de, ay, ¿qué va a hacer Naval? Quizás Naval a la hora de enterarse iba a ser un gran problema, pero ella sabía que era peor dejar que David llegara a hacer la efectiva esa amenaza que él llevaba en su mente y en su corazón. Era una mujer inteligente y definitivamente pacificadora. Eso es algo que debemos verle como una gran cualidad. Inteligencia y una mujer de paz. No era una pleitista, sino era una pacificadora. Ella pensó, yo puedo detener esta gran pelea, esta matanza, esto que David quiere hacer. También me llama la atención que tiene dones administrativos, porque no estamos hablando de 10 panes, estamos hablando de 200 panes. Es que mire, ay, 200, es un chorrajal. Igual los cueros de vino, ¿verdad? Que son casi que la piel entera de un animalito, ¿verdad? Iban los cueros de vino. 5 ovejas, no una, no dos, 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado,
100 racimos de uva. Yo compro 2 racimitos y es bastante uva. Imagínense, 100 racimos. ¿Cuánto pesaba eso? Así que habían dones administrativos en ella. Había un asunto de saber con qué tenemos, saber qué contamos, saber qué cosas podemos hacer. Ella estaba organizada. En Proverbios 31 dice que la mujer temerosa del Señor no tiene miedo al futuro porque sabe qué tiene en casa, sabe que ella podía disponer. Así que Abigail estaba haciendo acá una referencia realmente de una mujer bien organizada, una mujer con esos dones administrativos, donde ella dijo esto. Ya lo podemos dar, claro que lo podemos dar. No era tacaña, no era agarrada, porque quiero decirles que hay mujeres que, aunque tengan mucho, son de las que no sueltan, no sueltan. Y eso nosotros debemos de renunciarlo. Nosotras debemos de ser mujeres dadivosas. Yo quiero contarles que yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo le digo a Tony, yo no sé, eso es un regalo. A mí si en algún momento yo veo y a veces el Señor me mueve, yo o saco mi billete o saco ropa o comida y yo no estoy pensando, ay, me voy a quedar, ay, que no sé qué. No, y miren, maravillosamente Dios devuelve. A veces yo me he admirado lo que Dios ha hecho por mí y creo que ustedes tendrán testimonios realmente de cómo Dios le devuelve a uno lo que uno da y no se lo da en miseria, se lo da en creces, ¿verdad? Entonces, esto es una gran cosa que vemos en Abigail. También era respetuosa, pero al mismo tiempo sabia e independiente. Y a ese punto quiero llegar, a la independencia. La independencia no significa hacer de menos al hombre que tenemos nosotros en casa. No significa que ser independiente es hacerme rebelde. Que ser independiente es creer que yo soy por encima de. No, la independencia tiene que ver con saber que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias habilidades, nuestros propios dones, tenemos responsabilidades que queremos y podemos sacar adelante sin necesidad de molestar a nadie más. Pero eso implica ser uno esforzado, ser uno práctico, ¿verdad? No podemos achicopalarnos a que si la persona, nuestro hijo, nuestro papá, nuestro esposo no me ayuda, ay, yo no voy a poder. No, sí podemos. Mire, las mujeres somos de verdad una máquina. Hoy decía el pastor que estaba dando la enseñanza donde fui a recibir la capacitación, que las mujeres en realidad somos admirables porque nosotras complementamos muchas veces a nuestros esposos, a nuestros varones en casa, llámese papá, llámese hijo, llámese hermano. Muchas veces nosotras podemos hacer cosas y dejando el miedo por un lado, siendo valientes, siendo sabias y siendo buenas administradoras. Así que es un reto esto de ser como David. Dime, Lili. Yo en lo que llevamos de las mujeres sabias y audaces, para mí ella es una de las más sabias y audaces, que mezcla las dos cosas, la sabiduría y la audacia para su tiempo. En relación, porque estar casada con un monstruo de esa naturaleza, en esa época en que las mujeres, a saber en qué forma las tenían subyugadas verdaderamente, y que ella se haya atrevido a tomar una decisión semejante a espaldas de él, pues deja mucho que decir de su sabiduría, porque no fue una mala decisión. Ahora, en relación a la provisión, yo pienso que no es que la hayan preparado corriendo. Ya David iba con la furia que llevaba. Ellos no iban a vuelta del paso del caballito. Ellos iban rápido, decididos a matar. Sí.
Ellos estaban en fiesta naval y me imagino que tenían bastante comida preparada y ella la tomó de ahí Así es. para llevarla. Y me imagino después si se quedaron preparando comida para seguir con la borrachera que tenía el esposo y Ujú, todos los demás que ujú. estaban celebrando. Pero sí pienso que ya estaba preparada y que ella la tomó de ahí para llevarla a, Sí. a David y a sus hombres. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que en realidad ella era, como les decía, como la mujer precavida de Proverbios 31, que no está esperando al último momento, ¿verdad? Sino que va adelante, va adelante. Y nosotras ahora, hermanas, con tantas cosas, con refrigeradoras, que antes no había nada de eso, ¿verdad? Nosotros no debemos realmente de dejar que las cosas nos abrumen, ¿verdad? Nosotras debemos de prepararnos con anticipación, de pensar. Yo sé que eso implica que nosotras también hagamos un esfuerzo. Muchas, inclusive mi mami, por ejemplo, ahora que ya tiene 80 años, mi mami, ay, qué aburrido todos los días cocinar. Pero mi mamá ha cocinado toda la vida. Toda la vida. Y yo siempre le he dicho, wow, yo no le llego, pero ni a los talones a mi mamá de la chispa que mi mamá ha sido. Mi mamá ama de casa, sin servidumbre, jamás le ha gustado tener servidumbre y usted puede llegar a las 9 de la mañana, ahí está la barrido, trapeado, sacudido, todo bien ordenadito. A veces ella ya va para la calle a hacer sus mandados, ¿sabes? Ya le dejó lavado, tendido. Uy, mamá, le digo, usted qué bárbara, a veces de dónde saca tanta fuerza, pero en realidad se puede. Ellas son para nosotros el reto. El reto no es la chambona que, ay, Dios no hace nada, ¿verdad? Que no, el reto son esas mujeres como Abigail. Y nosotras debemos de decirles, ayúdanos, Padre. Pues tal vez no iguales, pero no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ser proactivas, tenemos que ser buenas administradoras, tener cosas por adelantado. Algo que también aprendí de la mamá de Tony, ¿verdad? De mi suegra, es que ella decía, siempre tenemos que tener nuestro propio dinerito, siempre. Aunque el esposo sea el principal proveedor, no puede ser que si usted necesita un calzón, dame por favor para mi calzón. No, usted tiene que tener su propio dinero. Usted tiene que hacerlo, ya sea que le robe por ejemplo, la palabra está mal usada, ¿verdad? El hecho de decir, usted puede comprar un pollo que le costó 20 quetzales y le sobraron 5, guárdelos, guárdelos, no sea gastona extra, ¿verdad? Tiene que haber ahí un ahorrito, uno puede pescar. Y si hay oportunidad, pues tenga negocio, tenga trabajo, si el esposo está abierto también, o pídale al Señor que la ayude, pero yo toda la vida he tenido mi propio dinero, tal vez en las juventudes primarias, quizás fallé un poquito en esa parte, pero de ahí yo empecé a decir, desde que empezamos a hacer negocios, no, hay que tener uno su propio dinerito, porque imagínense como decían molestando en la iglesia, no sé si este domingo que pasó, ay, no nos van a hacer nada porque no nos han pedido dinero para el Día del Padre, ni para su propio regalo, ¿verdad? Tiene que salir de otro lado. Entonces, no, tenemos que ser nosotras buenas administradoras, independientes de esa parte, ¿verdad? Así que ánimo, ánimo. Yo creo que estamos aprendiendo bastante. ¿Qué planeaba hacer David al dirigirse a la propiedad de Nabal? Ya lo leímos ahí, vamos a poner la respuesta. Matar a Nabal y a toda su gente. No dijo solo a él, no. Iba a arrasar con todo. Y ahora sí, a tomar por la fuerza lo que él necesitaba, ¿verdad? Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué piensa usted de esa reacción de David? ¿Qué piensa usted de esa reacción de David? ¿Era correcta? ¿Cómo la ve? A ver, Glendita, léanos 21 y 22.
Dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Wow. ¿Qué piensa usted de esa reacción? Ay, pues sí estaba muy enojado, ¿verdad? Estaba enojado. Mostró su temperamento, ¿verdad? Sí, pero siento que en la parte de ver como el malagradecimiento del otro, sí tenía razón en molestarse, ¿verdad? O sea, no fue en vano su molestia, realmente, Ujú, ¿verdad? Sí ujú. tenía razón David, aunque su reacción sí fue bastante fuerte, ¿verdad? Porque agarró a los 400 hombres y iba contra él con todo, pero también los tiempos, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto que eran tiempos de guerra, eran tiempos Ajá. que así se solucionaban las cosas, ¿verdad, hermano? Ajá, ajá. Bueno, interesante, ¿verdad? Hay momentos en donde en realidad de alguna manera se han justificado ciertas cosas. Sin embargo, este era el escogido de Dios para reinar Israel, ¿verdad? Y creo que sí podemos decir que fue impulsivo, que él se dejó llevar por esa molestia personal. No pensó solo, sino que se dejó llevar por sus emociones y sobre todo no tomó en cuenta a Dios, ¿verdad? Sino que él lo vio como aquí con mi propia mano yo voy a hacer la justicia. Yo creo que esto es algo importante también. Es importante saber que no importa la situación que sea, no debemos permitir que las emociones nos controlen porque nos podemos equivocar. Nosotras no estamos exentas y creo que a nuestros esposos nosotros les podemos influir también o a los varones de nuestra casa les podemos influir para que también no se enardezcan muy rápidamente. A veces los varones son así, impulsivos, ¿verdad? Y creo que es una buena lección ver que David, pues que era escogido de Dios, pasó por ahí, ¿verdad? Pero también vamos a ver entonces qué hizo David, Abigail, qué hizo Abigail cuando Glendita, vio a David. A ver, dígame, Soniecita. sí, es que yo estaba leyendo ahí como que David de alguna forma lo protegía, porque dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Me imagino que como que de alguna forma David protegía a Así Nabal, es, ¿verdad? A todo lo que él tenía. Entonces, cuando ya le pide el favor el otro malagradecido, por eso exacto. fue lo que creo que le dio tanta cólera y va, y digo, lo voy a destruir, porque de alguna forma yo siento que le había protegido todo lo que él tenía, ¿verdad? Exacto, sí, en los primeros versículos que leímos, los mismos mensajeros que él mandó a Nabal le decían, ¿verdad? Pregúntale a tus pastores que nosotros les hemos cuidado mientras ellos están en el pastoreo. Entonces sí, era real, había un servicio gratuito que David había hecho para este hombre. Ahí es donde se mira tanto la necedad, se mira tanto la injusticia que este hombre estaba cometiendo porque no tenía ni un poquito de respeto ni de agradecimiento, ¿verdad? Para esa buena acción sin precio que le había dado David. Y yo creo que aunque no nos haya pasado algo así, creo que es un buen momento para reflexionar también que hay personas que a veces se van a acercar a usted y que en algún momento no ha sido la mejor circunstancia que usted ha tenido, ¿verdad? Y que podamos decir, bueno, vamos a tratar de ser nosotras realmente dadivosas y buenas con la gente, nos hayan hecho o no el favor. Yo he escuchado mucho, mucho, ¿verdad? Ahora me la va a pagar. Ahora ya estaba esperando este momento para decirle igual como ella me dijo a mí,
¿verdad? Que no, que mire cómo sale. No pasa mucho, es una reacción normal, ¿verdad? Pero el llamado es realmente a tener una acción diferente, una acción diferente. Así que bueno, vamos a ver ahora qué hizo Abigail cuando vio a David. Hermana Jenny, 23 y 24. Sí, ahorita 23, 18. Sí, ya. 23 dice, cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies mientras decía, Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Ay, mire, hermana Jenny, ¿cómo mira usted eso? ¿Cuáles son las acciones principales que usted mira ahí? Pues yo veo que la verdad, Abigail iba con una actitud de humildad, ¿verdad? Porque hasta ella misma le dice, ¿verdad? Tu humilde sierva. Y se arrojó a sus pies, pues, ¿verdad? Iba sumisa a él, ¿verdad? Para que él no reaccionara y ahí sí que tal vez ella pensaba que el otro iba a reaccionar y al verlo ya armado con sus espadas y con sus hombres, ¿verdad? Y también le dice que lo de su esposo, que caiga sobre de ella, dice el pecado de su esposo, ¿verdad? La culpa del esposo, ella se la toma. Bien para fácil resolver eso, ¿verdad, hermana Jenny? Bien fácil. al Nosotros esposo. rapidito decimos, no, mi esposo no tuvo la culpa, fui yo. Fui yo. No, él no fue. Él no dice nada. Entonces, ella ahí defiende, prácticamente, en cierto modo, defiende al esposo. Ella se echa la culpa, ¿verdad? El pecado de mi esposo, dice lo que ella lo toma para ella, ¿verdad? Que Ajá. caiga sobre mí, dice, ¿verdad? Entonces, y que la deje hablar, Ajá, ¿verdad? sí. Pero sí vemos una humildad en ella. Su reacción, no, su reacción no fue de ir así toda arrogante, porque bien pudiera ver ella también y decir, bueno, ¿y por qué vas contra mi esposo y tal cosa, va? Sí, Pero fue lo contrario. Ella sí. fue muy sumisa, muy humilde. Y como las hermanas han dicho, en eso también se ve la sabiduría de ella, ¿verdad? Una mujer sabia para Exacto. poder, ¿verdad? Cómo ella hablar y cómo mala palabra, ¿verdad? Interceder, ¿verdad? Cómo interceder por él, sí, 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 ¿verdad? sí, Que no sí. fue nada arrogante, nada orgullosa y nada. Así es. Por lo mismo que también el esposo dice que era un hombre muy rico, ¿va? Entonces de eso se pudo haber Era valido ella. una gran señora. Ella era una Sí. gran señora. Ella era de alta alcurnia, ¿verdad? Era una persona que tenía posición comparado con las demás mujeres que posiblemente eran campesinas. Ella tenía una gran posición, pero qué especialidad, su sencillez, su humildad. Se tira al suelo. Nosotros lo vemos, es que en esos tiempos así se hacía. Pero no es fácil jamás, ¿verdad? Jamás. Pensemos cómo ella iba vestida. Quizás ella usaba ropas muy elegantes, caras, y no era algo normal el echarse la culpa de algo que ella misma no había hecho y postrársele a un enemigo, a un hombre que va a querer hacer un daño. Es interesante. A mí también me llamó la atención que Abigail, que se dice que era muy hermosa, tampoco quiso manipular a David con una seducción, ¿verdad? No usó esa táctica de ser seductora, de manipularlo, sino realmente fue una intercesión, y ella
habla a David con sinceridad. Con sinceridad. Gracias, hermana Jenny. ¿Qué dice el verso 25, hermana Areli? Dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Muy bien, muy bien. ¿Qué le dijo respecto a Nabal? ¿Cómo lo calificó, hermana Areli? Que era insensato y que de verdad que su alma era muy perversa, ¿verdad? Me gusta esta enseñanza y voy a hablarlo así, pero realmente una vez un pastor me decía, a veces uno de mujer se tiene que poner a pedirle perdón al Señor porque a veces nuestro esposo no actúa correctamente o a veces tienen un carácter y me gustó como usted lo introdujo, puede ser un cristiano pero no cambia su carácter. Y puede ser alguien, pero también esta enseñanza deja mucho como Abigail, que dice que era una mujer sabia, ¿verdad? O sea, lo que nos cuesta a veces es como usted dice, a veces actuamos así enojados o ya estamos con eso. Pero a pesar de que ella tenía dinero, toda la humildad de ella, pero ella reconocía también que su esposo era insensato. Entonces me recordó esa palabra de ese pastor que me decía cuando uno como mujer tiene que ir a la presencia de Dios y decirle perdón por los pecados o por las cosas que ha cometido mi esposo, pero aquí estoy yo a la brecha por mi familia también, ¿verdad? Entonces, a Amén. veces queremos esperar el cambio del esposo y también no es nada. Entonces uno dice, me pongo a la brecha por mi familia. Solo. Qué bonito, Areli, la felicito. Me encantó realmente porque creo que esta intercesión que hace ante David es una figura de cómo nosotros podemos interceder ante Dios, aún ante nuestros hijos, ¿verdad? Por nuestros esposos, por nuestros padres, tal vez el abuelito, ¿verdad? Y en lugar de envenenar el corazón de los hijos, nosotros proteger y cuidar, ¿verdad? Decir, no le tomes en cuenta a tu papá, no le tomes en cuenta a tu tío, no le tomes en cuenta a tu abuelito, lo que está diciendo, lo que dijo, no es eso, no es cierto. A veces él, pues, lamentablemente tiene el temperamento muy volado, no se deja controlar por el Espíritu Santo, si es creyente, o decirle, pues es un poco insensato mi papá, mi hermano, tu papi, ¿verdad? Pero no le tomes en cuenta, mira que él te ama, porque esa siembra que nosotros hacemos es saludable para los hijos. Es saludable para los hijos. En lugar de nosotros envenenar ese corazón, lo protegemos. Y ante Dios, nosotras somos ¿qué le digo? Un, un gran punto y aparte de lo que Dios puede hacer con el esposo, con el papá, con el hijo, cuando usted se pone en la brecha por esa persona con humildad, con misericordia, ¿verdad? Que no le echamos sal a la herida, sino la tratamos de sanar. Señor, mira, perdona a mi esposo, perdónalo, Padre. Yo sé que te conoce o quizás yo sé que no te conoce. Perdónalo, perdónalo. No le tomes en cuenta que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Es un gran ejemplo el de Abigail. Un gran ejemplo. En la versión traducción viviente dice, sé que Nabal es un hombre perverso. ¿Qué significa? Que Tony dice una frase mucho, es amor no quita conocimiento. El hecho que usted conozca, que ame, perdón, a su esposo, que ame a su papá, que ame a su hermano, no le quita el conocimiento de lo que la persona que es muy bravo, que es muy bocón, que es muy tacaño, que es muy enojón, que es lo que usted quiera poner ahí como sustantivo. No es un asunto de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No, lo reconocemos, así es esta persona. Inclusive dice perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Y dice, es
un necio, como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi los hombres que usted envió. También en otra versión usa palabras un poquito más fuertes, porque dice, su nombre significa estúpido. En traducción del lenguaje actual, mire qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Pero insensato, necio, tiene que ver con poca sabiduría, con poca inteligencia, ¿verdad? Su nombre significa estúpido, ¿verdad? Entonces, mire, nosotros debemos de reconocer que muchas veces las personas realmente son esto o lo otro, ¿verdad? Vamos a decir algo así bien difícil, por ejemplo, tal vez es un familiar lejano o es un amigo, ¿verdad? Y uno sabe que esta persona es ladrona, ¿verdad? Es ladrón que ha hecho negocios que no debieran. Pues dígaselo al Señor, Padre, yo me pongo en la brecha por fulanito, por menganita, no tapemos el sol con un dedo. Podemos serle claros al Señor y pedirles, por favor, Padre, no le tomes en cuenta, perdónalo. Y si hay posibilidad, cambia, Señor, esas cosas. Nosotros podemos ser la diferencia en la vida de una persona para su bien, para su bien. Y eso va a traer buenas consecuencias. Creo yo que eso es importante para que nosotros recordemos realmente nuestros papeles, ¿verdad? Nuestros papeles de intercesoras, de mamás, de tías, de hermanas. Debemos de pedirle al Señor que perdone a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares varones y también a algunas mujeres que también a veces no están actuando como debe de ser. A ver, Lili, ¿cómo reaccionó David ante el pedido de disculpas y de los regalos desde el 32 al 35? David le contestó, bendito sea el Dios de Israel que te envió a mí, y bendita seas tú por ser tan inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara a gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno que el Dios de Israel no permitió que yo te hiciera daño. David aceptó la comida que Abigail le había traído y le dijo, puedes irte tranquila, que yo haré lo que me has pedido. Ay, mira, entonces, ¿cuáles fueron esas reacciones? Yo creo definitivamente que los dos indiscutiblemente eran hijos de Dios. Y los dos a ella, en los versículos que no leímos, que fue creo que del 26 al 31, es como que ella le está profetizando todo lo que él va a hacer en próximos meses o días en su reinado. Entonces, porque eso solo Dios se lo pudo revelar a ella con esa seguridad. Y David, pues, completamente le bajó toda esa furia que él llevaba, como dice la Biblia, las palabras blandas, las acciones blandas aplacan la ira. Entonces, ella actuó con toda la sabiduría y él, pues, no se quedó, pues yo ya vengo aquí y ya vamos a matar y ahora acabamos con todo. No, él también actuó con mucha sabiduría, aceptó las disculpas y terminó ese gravísimo error que se pudo haber cometido. Por una cosa de una persona necia, insensata y todos los demás calificativos. Y otra cosa, ¿cómo un padre le pone a su hijo estúpido? Cuidado con los significados de los nombres, ¿verdad? Sí. Cabal, cabal. Gracias, Lili, gracias. Sí, el versículo 28 dice, y perdone mis errores. Usted solo lucha cuando Dios se lo manda. Estoy segura de que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel. Por eso, ni ahora ni nunca
haga usted lo malo. Miren qué bonito como Abigail, temerosa de Dios, como bien dice Lili, Dios le tuvo que haber revelado, ¿verdad? Esto y confronta a David. Las palabras fueron, vamos a decir, con humildad, tal vez con un buen tono, pero eran fuertes. Eran fuertes. Ella lo confronta diciéndole, ¿y usted por qué quiere matar a mi esposo si Dios no se lo ha mandado? ¿Verdad? O le preguntó usted a Dios, que eso es lo que había que hacer. La confrontación fue fuerte. Y gracias a Dios que David también era temeroso de Jehová, que entendió que estaba haciendo algo de su propia mano. Eso fue algo también interesante. Yo creo realmente que hubo una intervención de parte de Dios a través de Abigail, ¿verdad? Él recibió agradecido y me gusta remarcar que tuvo respeto de ella y tuvo admiración. ¿Por qué? Porque como bien lo dijimos, no todas las mujeres actúan así. Y nosotras creo yo que tenemos que aspirar a que nuestros esposos, nuestros familiares varones, no nos tengan como ni la loca, ni la pleitista, ni la llorona, ni la inútil. No, que tengan respeto y admiración de nosotras por las cosas que nosotras podemos hacer. Y miren, mis hermanas, esto va a tener que ver también con ser discretas, en no contarle a nuestra familia siempre todo. No tiene usted por qué envenenar el corazón de su suegra, de su suegro, de su mamá, de su papá, de su hermano. A veces andamos buscando dónde nos desahogamos, pero lo que hacemos es dejar emproblemados los corazones de nuestros familiares. Y no, hay cosas que nosotros debemos de llorarlas o solo con el Señor o de verdad encontrar a alguien espiritual que nos pueda escuchar y que no divulgue o que nos dé un buen consejo, ¿verdad? En vez de echar de cabeza a las personas que tenemos a nuestro cargo o como nuestros familiares cercanos, ¿verdad? David tuvo admiración, respeto por ella. Muy bien, ya vamos llegando al final. Vamos a ver acá, por favor, ya se me perdió el orden, no sé realmente a quién no le he dado, a Soniecita Roque. Número 11. ¿Qué le sucedió a Nabal cuando Abigail le dijo lo que había hecho? 36, 37 y 38. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Wow. ¿Qué le pasó entonces a Nabal, Soniecita? Ahí sí que se quedó de una vez. Yo digo que le dio un infarto. Así es. Después de saber todo lo que ella le dijo, ¿verdad? Yo no sé si bueno, para él fue como, digo yo, ver todo lo que la esposa había hecho, o se enojó por lo que ella había hecho. Al final, no sé por qué él se enfermó y murió, ¿verdad? Porque no sé, como que a él lo confrontó la situación. Me imagino que o se enojó o saber que de una vez, ¿verdad? Así mero, así mero. Porque todo lo que hizo ella se necesitaba tanto valor, y yo digo, ella no necesitaba con David como seducirlo, porque con solo ver a la mujer que era tan linda, que era tan atrevida, que estaba dando la vida, porque ella no sabía cómo iban a reaccionar ellos, Claro, ¿verdad? claro. Y se le postró y ella se culpó.
solo en eso de ver a esa mujer así, yo digo que David también caía rendido, ¿va? Porque a él también lo liberó de hacer lo que no tenía que hacer, porque Ujú. fue un impulso, ¿verdad? Sí. Gracias, Soniecita. Sí, la Biblia no nos explica, pero en otras versiones, cabal, eso es lo que dice. Dice, en ese momento Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón y se quedó tieso como una piedra. Entonces, las opciones son, o le dio miedo, porque ahí después de todos los tragos la gente se pone diferente, ¿verdad? Y, o le dio miedo al decir, ay, lo que me hubiera pasado, y eso le provocó el ataque, o le dio un gran coraje, ¿verdad? Porque ella hizo lo que hizo, no lo sabemos, pero Dios permitió que a él le pasara algo bien fuerte, un ataque al corazón, un derrame, y se quedó así, paralizado por 10 días, y luego murió, ¿verdad? Y luego murió. Creo que también esto es un gran ejemplo de cómo Dios toma control sobre la vida de las personas. Gracias a Dios no vemos que Abigail haya estado amargada, no vemos que Abigail haya estado mal, pero es posible que ella su vida no haya sido fácil, estar soportando a esta persona que posiblemente la estaba hostigando todo el tiempo, que tal vez le daba palabras duras todo el tiempo, que quizás la criticaba por cómo hacía las cosas, o que cada vez que ella le decía, mira, hagamos tal cosa, no, ¿verdad? No sabemos, pero nos imaginamos que era difícil, difícil. Pero qué tremendo que ella no pidió para él un mal, sino que aún intercedió por un bien. Y Dios toma el control porque de todos modos la libera a través de la muerte de él. Y quiero decirle, estoy segura, Abigail no se quedó con ningún cargo de conciencia, porque ella hizo todo lo que tenía que hacer para que este hombre inclusive fuera salvado de la muerte, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien interesante, bien interesante. ¿Qué dice Soniecita Mérida? ¿Cómo mira usted este asunto de que le haya dado ese derrame al corazón y se haya muerto el esposo de Abigail? ¿Qué dice usted? ¿Qué comentario puede dar? A mí me parece que fue como una llamada de atención a- al esposo de Abigail, A Naval. a Nabal, porque no se murió, se quedó sufriendo, pensemos que se quedó sufriendo, Por 10 días, cabal. sí. Entonces, eso me da la impresión a mí que cuando uno le dice a un niño ya un poco grandecito, te va a pasar tal cosa, te vas a caer, y se cae. Uno se siente re mal porque dice uno, no, yo no quería, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice para ver qué se recibe. Está bien, Soniecita, muy bien. Interesante ese punto, ¿verdad? Que no se lo llevó de un solo. Y quiero decirles que esa es otra reflexión que debemos hacer si en algún momento nosotros tenemos algún pariente enfermo. Las personas, aunque estén postradas, normalmente los testimonios son que la gente sí oye, que la gente se da cuenta de lo que está pasando alrededor, y esos son momentos importantes. Si tal vez nosotras tenemos el chance, podemos orar por la persona, podemos bendecir a la persona, podemos guiarle a un arrepentimiento, podemos guiarle, aunque la persona no hable, no mueva los labios, usted haga su tarea. Usted haga la intercesión que usted pueda hacer, porque Dios tiene un trato con la gente y seguramente ese ataque de 10 días hizo que Naval tuviera cierta reflexión, ¿verdad? Cierta llamada de atención, como bien lo decía Soniecita, para este hombre, ¿verdad? Así que creo que es algo importante también el hecho de que ella lo tuvo que atender, lo tuvo que atender y luego él murió. Y bueno, vamos a terminar aquí con la pregunta 12. Al oír acerca de la muerte de Nabal, David conversó con Abigail y ¿qué fue lo que le pidió?
¿Qué fue lo que le pidió? La verdad que no me acuerdo. ¿Será Glendita? 39 y 40. Muy bien. Dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Pues David no se la quiso perder después de conocer Muy bien. después de conocer a alguien así, dijo él, no. Aquí voy con todo y de una vez le dijo que la enviaba para que fuera su esposa, ¿verdad? Sí, mire qué tremendo, ¿verdad? Pero también reconoció que Dios fue el que intervino en vez de él mismo. Eso es interesante, ¿verdad? Miren, hermana, cuesta dejarle las cosas a Dios, pero de verdad, Dios no es inerte. Dios es un Dios activo. Él sí mete la mano y él puede hacer mejor las cosas de lo que nosotras quizás pensamos poder solucionar. Así que en este caso, David reconoce que esto que le está pasando o que le pasó a Abigail tenía que ver con la acción de Dios sobre las acciones de Nabal. Y le mandó a pedir, como dijo Glendita, antes de que me la vayan a quitar, yo le voy a pedir que se case conmigo, que se case conmigo. Y lo bonito es que Abigail le dio una respuesta positiva. Dice la palabra en el 41 y 42, estoy dispuesta a servir aún a los esclavos de David. Así que preparó sus cosas y se fue tras los enviados de David para casarse con él. ¿Verdad? Qué interesante que se gustaron, como bien diría Soniecita por ahí, ¿verdad? Se echaron el ojito los dos porque también David dice que era de hermoso parecer, ¿verdad? Que posiblemente era rubio, así lo menciona en algún momento las escrituras. Y entonces era guapo, interesante, además ungido como próximo rey, pues ella iba a estar asegurada, ¿verdad? Asegurada. Y una mujer viuda, como ya lo vimos en la semana pasada, en aquellos tiempos no le iba bien. Entonces había una seguridad y un bienestar, ¿verdad? Un bienestar. Bueno, vamos a terminar aquí haciendo estas reflexiones y estas preguntas. ¿Será que siempre es apropiado y correcto que la esposa vaya contra los deseos de su marido, así como lo hizo Abigail? ¿Será que siempre? No, no siempre. Eso A es algo veces, interesante. dependiendo. Dale, Lili. A veces, nada más dependiendo de qué y dependiendo de cómo sea el esposo, porque si lo están incitando a hacer un mal negocio deshonesto, a hacer una cosa incorrecta, o en el caso de Abigail, previniendo una tragedia enorme, tanto para los soldados, los trabajadores de Naval, como para David, para el propio David, que estaba actuando conforme a su carne. Entonces, ahí sí, pero si solo es por llevar la contraria, mejor dicho, del esposo, ahí no. Muy bien, Lili, gracias. Excelente comentario. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. A veces uno no haya que hacer. No siempre uno está en el mejor momento y entonces lo más correcto es doblar rodillas, buscar a Dios y decirle, ¿qué me toca hacer aquí, Señor? ¿Me callo? ¿Digo? ¿Actúo? ¿Qué hago? Y con esa convicción que el Señor pondrá en nuestro corazón, pues tenemos que entender que habrán veces que mejor calladita, nada, ya el Señor tratará con él, o a veces las cosas salen bien y uno creía que iban a salir mal, y en otras ocasiones uno actúa y ve la mano de Dios con uno, cubriendo que eso no pase, que esa circunstancia no se dé.
Hay circunstancias cuando eso es correcto y hasta necesario, ¿verdad? Ya Lili lo dijo, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo hemos visto y entonces hay que pedirle al Señor sabiduría. No podemos ser solo llevadero de contraria. Es malo, hasta se cansan los esposos si todo es siempre lo contrario, lo contrario, lo contrario. Pero tampoco podemos ser pasivas, ¿verdad? Tenemos un papel, Dios apoya nuestra vida y nosotras podemos hacer la diferencia. Y dice este último párrafo, al recordar la forma diplomática como Abigail encaró el problema, ¿puede imaginar usted una situación específica en la cual podría actuar como pacificadora? ¿Tendrá que hay ahorita en la vida de su familia algo que esté pasando y usted tendría un papel? Piénselo, piénselo. ¿Qué podría hacer usted para resolver ese conflicto? ¿Cómo podría llevarlo? Yo le voy a contar ya que Jessica no se conectó. A mí me da risa porque estas niñas lo hacen también con Tony, pero a mí ellas dos me buscan. Una me cuenta su versión, yo calladita la boca. Después me cuenta la otra su versión, yo calladita. Y a veces creo que ellas están esperando que yo le diga, ¡ala, qué bárbara tu hermana! Es que qué injusticia que es. Y solo las oigo, las oigo, las oigo. Y a veces, ¿verdad? Le digo a las dos, pues ora por tu hermana, perdona a tu hermana. Al final de cuentas estamos llamados a poder perdonar hasta los enemigos y ella no es tu enemiga. Las mismas palabras a las dos. Y a veces nos da risa porque gracias a Dios, ellas solitas resuelven los conflictos. Ha sido solamente un par de veces que las hemos tenido que sentar a ambas frente a frente y oírlas y decirles qué les está pasando. ¿Qué les está pasando? Si ustedes son hermanas del mismo papá y de la misma mamá, ustedes tienen que reaccionar y lo hacíamos desde que eran chiquitas. Abrace a su hermana, dígale que la quiere, ¿verdad? Perdónense. Entonces, saben, a veces nosotros podemos tener un papel especial para ayudar a que los conflictos se resuelvan. El año pasado, creo yo, que ya estaban a punto de dejar de vivir juntas. Ellas viven aparte. Ellas viven en la zona 13, tienen su apartamento ahí donde ellas alquilan, muy bonito, y ya estaban que no, ya no podemos vivir juntas, ya no. Entonces, ¿qué hemos hecho? Darles ideas. ¿Qué exactamente les está provocando problema? Que la compra, que Caroline compra cosas que a mí no me gustan o viceversa. Pues cada quien compre su comida. Y ahorita me acaban de decir hace unos días por separado, ay, qué buena decisión fue esa, que cada quien compre su comida, así yo compro lo que a mí me gusta, ella compra lo que a ella le gusta y hasta lo ponemos, la bandeja de arriba es mía, la bandeja de abajo es de la otra. Entonces, podemos ayudar, no nos hagamos nosotros de la vista gorda, pidámosle al Señor sabiduría y hagamos algo, ¿verdad? Para ayudar. En esta pequeña discusión, si usted quiere abrir el micrófono, hágalo. ¿Cuál es su reacción cuando alguien en su posición de autoridad toma una mala decisión? Si la decisión la afecta, ¿qué debería de hacer usted? A ver, ¿qué piensan? Glendita. Uh-huh. Por ejemplo, yo siempre estaba intercediendo entre la suegra y mi esposo porque los dos tenían un carácter horrible, prepotentes y mal carácter. Y siempre estaban peleándose y pasaban de enemigos. Sí. Entonces yo le decía, mira, ¿qué ejemplo le das a tus hijos? Que tú tienes que ir a hablar con tu mamá y tú tienes que pedirle perdón porque le tienes que respetarla, no importa lo que ella te ha ofendido, pero tú tienes que hablar con tu mamá. Y yo estaba siempre ahí, no, yo no quiero estar así porque a mí me afecta. Ella no nos visita y nosotros por lo mismo. En una ocasión tuve a mi bebé y me dijo, nos íbamos a reunir en un almuerzo, y me dijo, cuidado, le enseñas el bebé a mi mamá. Y yo le dije, no, le dije, es su nieto y si ella lo quiere ver, yo se lo voy a enseñar, yo no tengo ningún problema, pero era una cosa porque afectaba a la familia, ¿va? Claro. De estar. Al final, como que pararon ya de eso, pero sí, yo vivía ahí, no, anda, habla con tu mamá, porque si no, no nos visitamos. Y era horrible estar así.
pero siempre viví y fue cambiando la situación, gracias a Dios, Gracias, con los Señor. nietos y todo, pero sí, sí había que estar ahí uno. Amén, amén. Qué bueno. Gracias, Soniecita, por contarnos la experiencia. Sí, no es fácil, no es fácil estar en medio de los conflictos, no es fácil ser un intercesor, no es fácil tratar de pagar bien por mal, pero hay que hacerlo, hermanas, hay que hacerlo. Qué bueno realmente que usted pudo hacerlo todo el tiempo, Soniecita. ¿Verdad? Qué bueno. Abigail estaba obrando bien al ir en contra del deseo de su marido. No la vamos a mencionar porque ya en la pregunta anterior, donde Lili nos decía, pues en realidad creemos que habrán momentos en donde hay que hacer esta obra, ¿verdad? Ella no hizo nada en contra de Nabal, sino lo trató de ayudar. Pero entonces la otra pregunta es, ¿puede alguien intentando hacer lo correcto usar la astucia e incluso el engaño si lo hace por un buen motivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá hasta engañar con tal de hacer algo bueno? Yo no lo creo. Ok, Usar la astucia tal vez, pero engañar no. muy bien, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, muy bien. Yo quiero decirles que tratemos de ser verdaderas lo más que podamos, pero en amor a la verdad, como le digo, no diga usted, por ejemplo, ¿verdad? Ah, yo voy a decir la verdad. Es que tu abuelita dice que tan fea que estás. No, no lo diga, por el amor de Dios, ¿verdad? Hay cosas que no necesita engañar, solamente retenga las palabras. Hay cosas que no vale la pena decir. A veces nos han dicho cosas, ¿verdad? Los familiares, el esposo. Hay cosas que no vale la pena repetir porque vamos a dañar un corazón. Entonces quizás no el engaño porque estamos llamados a la verdad, pero no sea tan franca, ¿verdad? No sea tan franca para no lastimar a las personas que nos rodean. Y para las palabras de sabiduría dice, la capacidad de actuar con independencia para alcanzar la paz es una característica de la mujer inteligente. Promover la atmósfera de paz en nuestra esfera de influencia demuestra la profundidad de nuestra sabiduría. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y miren, mis hermanas, yo le pido mucho al Señor porque honestamente, conforme uno se va haciendo más grande, a veces uno empieza a fallar. Porque quiero contarle que yo viví con una mamá que siempre dije, ay, mi mamá tan sabia, ay, mi mamá tan temerosa de Dios, todos mis comentarios hacia mi mamá siempre fueron bien elevados. Estos últimos años, ya que mi mamá tiene 80 años, en algún momento, ¿verdad? Yo he visto, mi mami ya la edad la está atacando, porque en algún momento le ha hecho comentarios a nosotros los hermanos, a uno del otro, ¿verdad? Comentarios que en algún momento no han provocado un bienestar. Entonces tenemos que pedirle al Señor que lleguemos a grandes con ese temor de Dios y yo diría con el anhelo de no seamos nosotros punto de discordia, no seamos punto de discordia, ¿verdad? Tratemos de que el Espíritu Santo nos ayude a tener esa sabiduría para mantener la paz en nuestras familias lo más que se pueda, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Oremos por nuestros familiares ya adultos, por nuestros familiares ya grandes, porque sí podemos pasar por situaciones que ya no son parte de la personalidad normal, sino de la vejez, ¿verdad? Y tenemos que ser, diríamos, sensibles, tal vez a soportar con bienestar. Tengo una amiga que tiene su mami
y ahorita ella ya tiene 1 año de haberla puesto en una institución. Porque en realidad su mami se convirtió en una persona bien difícil, porque ella la tenía viviendo ahí con ella, y cuando regresaba el esposo de trabajar, le decía a Mario, mira, Alicia metió a un hombre aquí en la casa. Aquí tenía un hombre. Y Mario dice que al principio no, Mario, no le hagas caso, no es cierto, saber por qué mi mamá se inventa esas cosas. Entonces, así fueron agrandándose las situaciones. También vamos a decir que Mario, un poco insensato, porque conoce a su esposa de toda la vida, pero le provocaba situaciones difíciles. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría de qué acciones tenemos que tomar para que la familia esté bien, para que todos estén bien. Así que esta oración creo yo que nos puede ayudar diciéndole al Señor, querido Padre Celestial, gracias por proveernos ejemplos que nos alientan a seguir la dirección de tu Espíritu Santo, quien nos concede la paz y la comprensión. Yo quiero animarlas a que le pidamos de verdad a Dios que nos ayude para que nosotras podamos ser mujeres de paz, mujeres de bienestar, mujeres donde a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos y aún a los lejanos, podamos inspirarle un bienestar en su vida. Tengan ustedes misericordia de ustedes mismas, tengan misericordia de sus esposos, de sus papás, de sus hermanos, y seamos intercesoras. Yo creo que eso va a ayudar mucho para que las cosas caminen bien. ¿A alguien de ustedes le gustaría decir algo para finalizar la clase? Bueno, muy bien. Entonces oremos, hermanas. Oremos. Vamos a pedirle a Areli. Diríjanos en palabras de oración. Ore por nosotras, hermana Areli. Bien, Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta enseñanza, gracias que sea rema nuestra vida, que podamos tener siempre la sabiduría y que podamos llegar a tu trono, Señor Jesús, pidiéndote y clamándote por lo que nosotros necesitamos. Y de verdad, Señor Jesús, bendice a nuestras parejas, bendice a nuestros esposos, Señor Jesús, que sean también hombres sabios. Y desde ya, Padre, te pedimos que tú bendigas a cada mujer que está aquí en este curso bíblico. Sabemos que estamos sedientas y hambrientas de conocer más de ti. Gracias por la enseñanza. Bendice a la pastora, Señor, bendice a su familia y bendice a todos, a cada uno de los que estamos aquí. Que estos 8 días que faltan para la otra clase, que seamos, Señor, que estemos en tus manos, que tú tomes el control de nuestras vidas y que siempre tú nos dirijas en cada paso que damos. Amén. Amén, amén. Dios me las bendiga. Gracias. Que Bendiciones a todos.